disertación se refiere a un tema que tradicionalmente hemos manejado, que es el estudio de proyectos. Sin embargo, es importante destacar la relevancia que esto tiene en el manejo de las empresas. Porque bueno, en buena medida, el proyecto es el plan a largo plazo de toda empresa. Y para ello, entonces, debemos nos preocupar por el objetivo de la empresa. Es importante resaltar que muchas veces tenemos una visión del propósito de la empresa en función de un espacio de tiempo muy corto y no lo que realmente la empresa es. ¿Ah? Así que la empresa, su objetivo fundamental es el valor de la empresa, es el crecer. ¿Ah? Así, cuando oímos que el objetivo de la empresa es vender, o el objetivo de la empresa es producir, el objetivo de la empresa es generar ganancias, esos no son los objetivos específicos, objetivos fundamentales. El objetivo fundamental de la empresa es crecer. El vender, el producir, el generar ganancias, simplemente es un medio por el cual la empresa hace o cumple con su objetivo. ¿Qué hace que el valor de la empresa crezca? Bueno, una mayor confianza en la empresa, lógicamente. Conforme la empresa va creciendo, van a haber más personas que se vinculan con ella y va a haber una mayor confianza. Una mayor seguridad para los proveedores. Ante una empresa ya constituida, y el proveedor tiene una mayor confianza y va a responder más rápidamente. Una mayor seguridad para los clientes. Y algo fundamental con el crecimiento de la empresa es que se vuelve una promotora de cambio del entorno. ¿No? Claramente, otro elemento que genera el crecimiento de la empresa es las utilidades por acción, es decir, la retribución a los inversionistas en sus aportes periódicos que normalmente las empresas hacen a sus accionistas, y el elemento más relevante es el precio de la acción. Es decir, al valer más la empresa, vale más las acciones y ya hay una confianza en el mercado sobre ella. Bueno, ¿qué es el valor de la empresa? Y por ello, ¿por qué lo uno a el quehacer del proyecto? Entonces, lo que podemos decir es que una empresa no es más que un proyecto en ejecución. Un proyecto en ejecución que inicialmente tenía un horizonte de vida muy específico. ¿Ah? Y entonces teníamos una inversión inicial en el año 0 y una sucesión de flujos netos que van 10, 15, 20, 25 años. Y ese es el diseño del proyecto original, que es el plan básico de toda empresa. Ok, si nos ubicamos en el año 0, el precio de la empresa no es más que el valor actual de todos los flujos netos que tenemos en el horizonte de los 10 o los 15 años. Entonces, desde igual 1 hasta n, 15, todos los flujos netos traídos a valor presente, ese es lo que vale la empresa en el momento 0. Sin embargo, y sin hacer nada, si nosotros vamos ejecutando la empresa y nos ponemos a buscar el precio en el año 1, buscar el precio en el año 2 y buscar el precio en el año 3, nos damos cuenta que conforme la empresa va avanzando, el valor de la empresa va cayendo. ¿Por qué? Porque ya hemos materializado los 1, 2, 3 flujos netos y no hemos ampliado el periodo de la empresa. ¿No? Claramente, bueno, el otro concepto importante es la famosa ganancia, VAN, que no es más que el valor de la empresa, el valor actual de los flujos netos, menos la inversión original. ¿Cómo hacemos que el valor de la empresa aumente? Bueno, la única forma de hacerlo es una sucesión de inversiones periódicas. Es decir, hacemos una inversión en el año 0, hacemos una inversión en el año 1, hacemos una inversión en el año 2, sucesivamente. ¿Qué pasa con la inversión en el año 1? Aumenta el flujo neto del año 2 y aumenta el horizonte de la empresa. La inversión del año 3 aumenta el flujo neto, el año 2, perdón,
aumenta el flujo neto del año 3 y aumenta el horizonte de la empresa. ¿Esto qué significa? Que la única forma que podemos lograr que la empresa crezca es con inversiones anuales, inversiones periódicas, que hacemos que eso crece. Y algo importante, digamos, que me ha enseñado la experiencia y me ha enseñado eh, las, la literatura, es que si nosotros invertimos las utilidades, la empresa tiene una tasa de crecimiento. Ok, y entonces podemos identificar dos tasas de crecimiento. Una tasa interna de crecimiento. Esta tasa interna de crecimiento es cuánto crece la empresa si invierte un porcentaje de las utilidades año con año. Y le llamamos TIC. ¿Cuánto crece la empresa si además de invertir las utilidades, ampliamos el crédito en la proporción que el crédito ha venido participando en el quehacer de la empresa? Esto significa que no estamos aumentando la proporción de deuda, sino que estamos aumentando el nivel de deuda nada más. Ok, y esto le llamamos tasa sostenible de crecimiento. ¿Cómo calculamos la tasa interna de crecimiento? Bueno, los rendimientos sobre los activos por el porcentaje de retención de utilidades, RSA por B, y dividido eso por el complemento, 1 menos el rendimiento sobre los activos por el porcentaje de utilidad. Y bueno, este es lo que debería crecer la empresa si solamente invierte una proporción de sus utilidades. La tasa sostenible de crecimiento sería, aquí hay un error, tasa SC, sería el rendimiento sobre las acciones y sobre el capital social por el porcentaje de retención de utilidades, sobre eso, sobre el complemento, 1 menos el rendimiento sobre el capital por la retención de utilidades. Esta tasa sostenible de crecimiento representa que la empresa va a crecer un poco más que la tasa interna de crecimiento, pero manteniendo el mismo nivel de endeudamiento, el 50, el 40, el 60% de deuda que la empresa se ha comprometido a mantener. Ok, hagamos unos números para ver la relevancia que esto tiene. Si nosotros asumimos un rendimiento sobre activos, de un 15%, si asumimos un rendimiento sobre el capital de un 25% y determinamos una tasa de retención de utilidad de un 50%, porcentajes relativamente conservadores, tendríamos una tasa de crecimiento del 8.11% anual. Y tendríamos una tasa sostenida de crecimiento de un 14.29% anual. Qué maravilla sería para todos nuestros países con solo crecer el 8.11% anual en todas las empresas. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Si esto es correcto, porque lo aceptan múltiples profesionales a nivel internacional, e incluso está consolidado en varios libros de texto, es que cuando hacemos inversión de nuestras utilidades, no hacemos una materialización de los activos necesarios en nuestras empresas y no hemos hecho una gestión de proyecto. Ok. Es importante el entorno de la empresa. Y el entorno de la empresa está compuesto por dos grandes entornos. Un entorno inmediato y un entorno mediato, mayor. El entorno inmediato está conformado por los accionistas, está conformado por los agentes financieros desde el punto de vista financiero, está conformado por los proveedores, está conformado por los clientes desde el punto de vista productivo. ¿No? Generamos compras a los proveedores, generamos ventas a los clientes, generamos rendimientos a los accionistas y generamos pago de deuda a los agentes financieros. Pero algo sumamente importante en este esquema
que les presento es que si yo pienso en los accionistas, proveedores y agentes financieros y clientes, sin la empresa, no les pasa nada. No les sucede absolutamente nada. El accionista tiene opción, los clientes tenemos opción, los proveedores tienen opción y los agentes financieros tienen opción, ¿no? Hay otros en el medio. Pero si yo pienso en la empresa sin esos actores, ¿ah? La empresa no existe. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que implica esto? Que la solución de los conflictos con los accionistas, la acción de los conflictos con los clientes, la acción de los conflictos con los proveedores, la acción de los conflictos con los agentes financieros, debe salir de la empresa y no que la empresa espere que otros resuelven sus problemas. Ok, entonces viene nuestro tema fundamental, el quehacer de los proyectos, ¿no? El problema de los proyectos. ¿Por qué es importante eh, hacer una gestión de proyectos? Bueno, primero requiere, garantiza la asignación de los recursos entre propuestas de inversión. ¿Ah? ¿En qué tengo una empresa y en qué puedo invertir para que la empresa crezca? Bueno, vamos a encontrarnos que si nos sentamos un rato, y por si convocamos a un conjunto de personas, van a salir un conjunto de alternativas donde deberíamos de estar invirtiendo. Sin embargo, bueno, ¿qué me permite el proyecto? La asignación de recursos entre propuestas de inversión es un problema económico fundamental de empresas, de personas y de los países. Y las inversiones constituyen el núcleo fundamental de la estrategia general de la empresa, ¿no? Es decir, la empresa debe tener una estrategia de cómo desempeñarse y por lo tanto esa estrategia debe materializarse en los diferentes proyectos que la empresa va impulsando. Ok. Hay distintas inversiones, lógicamente, pero podemos concretarnos en inversiones de carácter estratégico. ¿Ah? ¿Qué son inversiones de carácter estratégico? Bueno, entonces vamos a encontrarnos inversiones que consolidan la participación competitiva en una industria o en un país. ¿Ah? Si lo que quiero es simplemente sustituir un vehículo que necesito y que siempre he tenido, no es una inversión estratégica, simplemente es un reemplazo. Pero si lo que quiero es apropiarme de un segmento del mercado, esa es una inversión estratégica porque estoy generando un proceso competitivo en una industria o en el país. Expansión a nuevos mercados o a nuevos productos. La opción de nuevas tecnologías, la adquisición de fuentes de materia prima, las decisiones de diversificación, la fusión o adquisición, el desarrollo de nuevos sistemas de distribución, para mencionar algunos espacios donde la empresa debe preocuparse y que configuran el proceso de crecimiento de la empresa. En el área del análisis de proyectos debemos de tener distintas áreas de análisis. ¿Mm? Y hay un área de dimensión político-económico, hay un área de dimensión estratégica. Los proyectos de inversión estratégicos reciben una serie de impactos originados en el entorno político-económico. Hacemos un proyecto inmersos en un entorno y por lo tanto, al ser inmersos en ese entorno, debo conocer en qué entorno se va o va a ocurrir. Estos efectos deben ser identificados, análisis y evaluados en cuanto a la importancia que puede tener en los resultados del proyecto. Es decir, ¿para qué me interesa el análisis del mercado? ¿Para qué me interesa el análisis de las políticas? ¿Para qué me interesa el análisis de las legislaciones? Bueno, para saber qué impacto eso genera en el proyecto. Hay una dimensión estratégica. Debe asegurar una congruencia con la estrategia general de la empresa. ¿Ah?
muchas veces, y digamos la misma experiencia nos lo indica, la empresa se incursiona en áreas que no son el área que le compete. Bueno, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en el esquema administrativo de improvisación que generalmente tienen nuestras empresas. Hay una dimensión financiera. La evaluación financiera tiene como propósito asegurar que los rendimientos que genera la empresa son mayores que el costo financiero y con ello garantiza la creación de un valor para los accionistas de la empresa. El financiamiento no es un requerimiento de la gestión del proyecto. El financiamiento es un requerimiento de mayor rentabilidad para los accionistas. Pero mayor rentabilidad para los accionistas, mayor riesgo. Entonces, bueno, ¿cuál es el impacto que vamos a tener con un proyecto financiado a un proyecto eh, eh, desarrollado solamente con el aporte de los accionistas? Lógicamente hay una diferencia muy clara y muy categórica. La diferencia es que el rendimiento del proyecto sin financiamiento es menor que el rendimiento del proyecto con financiamiento. Sin embargo, ese mayor rendimiento puede involucrar un mayor riesgo. También están los riesgos propios del proyecto. Asociados al proyecto deben correctamente ser correctamente identificados, cuantificados y aceptados por la empresa en cuestión. Y algo importante en el proceso del riesgo es si esos riesgos asociados al proyecto, el propio proyecto de alguna manera los puede absorber, los puede atender. Y no estamos generando mayor riesgo a la empresa. Ok. ¿Cómo vemos la estrategia? Estoy hablando de proyectos y estoy hablando de estrategia. Entonces, la estrategia, el concepto de estrategia configura un conjunto de decisiones de alta relevancia, alta gerencia, que son asumidas, ejecutadas con el proyecto para alcanzar los objetivos fundamentales de la empresa. Para eso, entonces, tenemos que tener una visualización de la empresa y del entorno, tenemos que tener una formalización y tenemos que tener una ejecución. Y esto es un quehacer constante que debemos de tener, es decir, no es que ya definí la estrategia y eso es. No, hay una revisión constante de este proceso para ir ajustando y condicionando la estrategia y el quehacer de la empresa a las condiciones cambiantes del entorno. Entonces, bueno, un poco un diagrama de que de alguna manera nos ayuda a entender el objetivo de la estrategia. Tengo un entorno político, económico de la empresa. Hay objetivos estratégicos que la empresa define. Con ello, por un lado, tenemos la misión, el producto y mercado y los planes estratégicos. Por el otro lado, tenemos la estrategia financiera, los planes financieros y el costo de capital para entrar en la inversión estratégica. Ejecución de financiamiento por proyecto y resultados para volver otra vez a los objetivos, porque una vez que hemos ejecutado un proyecto o estamos ejecutando un proyecto, el entorno de la empresa ha cambiado. Las circunstancias de la empresa han cambiado. Y esto nos lleva a una permanente revisión del análisis del FODA. ¿No? ¿Qué significa esto? Bueno, muy comúnmente encontramos análisis de FODA, que es digamos, un análisis muy retórico sin ninguna trascendencia. Cuando nosotros generamos un análisis de FODA, estamos viendo oportunidades y amenazas. Pero las oportunidades son amenazas si no actúo. Y las amenazas son oportunidades si actúo bien. Es decir, es un calificativo muy circunstancial que le doy en un momento dado. ¿Ah? Y
Por otro lado, las fortalezas no se consolidan si no las estamos, no se consolidan si no las estamos reforzando de alguna manera. Y las debilidades, saber cuáles son mis debilidades como empresa, es para compensarlas. ¿Cómo hacemos todo eso? Lo hacemos a través de un proceso estratégico de proyecto, ¿no? Y debemos tener una revisión permanente del análisis de FODA, porque las circunstancias cambian. Con ello, digamos, un poco el panorama en el cual desarrollamos el proyecto. Y por ello tenemos una razón del proyecto. Bueno, empezamos con un concepto importante, inversión. Cuando hablamos de proyectos dentro de la empresa, estamos hablando de una inversión real. Significa la formación de capital real. Desde el punto de vista económico, se entiende como el capital, el conjunto de bienes y conocimientos que sirven para producir otros bienes. El capital incluye a bienes como terrenos, edificios, instalaciones, maquinaria, equipo, inventarios, y adicionalmente es capital la tecnología, así como su forma de aplicación. Y entonces la empresa debe valorar la inversión en todos sus activos reales que tiene. Inversión, entonces, la formación, configura la formación del capital, que se materializa en algo que estamos llamando proyecto. El proyecto simplemente es un plan de inversión. Involucra una decisión de inversión hoy, cuyos efectos positivos o negativos se verán en sucesivos periodos futuros. Para ello, la decisión debe ser cuidadosa, sistemática, con responsabilidad claramente establecida. Se deben distinguir el proceso de decisión y el proceso de formulación y evaluación. ¿Ah? Debe estar separado esas cosas. ¿Ah? A aquellos que nos compete el proceso de formulación y evaluación, no deberíamos de tener capacidad de decisión. ¿Ah? Tenemos capacidad de sugerir. ¿Sí? Y por el otro lado, debe haber un proceso de decisión que nos diga, bueno, qué ruta debemos de continuar. ¿Ya? El proyecto es un plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar la solución inteligente al planteamiento de un problema ante diferentes opciones. ¿Ya? Primero, el proyecto inicia con un problema. ¿Ah? Y segundo, el problema ha de tener diferentes opciones y debemos de escoger cuál es la mejor opción y en qué momento, ¿no?, para solucionar dicho proyecto. Se puede describir el proyecto de inversión como un plan que garantiza la asignación de recursos de inversión, proporcionando insumos de varios tipos y garantizando los resultados esperados. Los proyectos de inversión tienen objetivo la rentabilidad económica o social de la empresa. El proyecto de inversión es una unidad en sí mismo totalmente excluyente de otras opciones. A nivel de la empresa, materializa la opción y magnitud de crecimiento de los activos productivos productivos rentables. Obligadamente debe ser consistente en la estrategia de crecimiento de la empresa. Es decir, debe haber una estrategia de crecimiento y los proyectos que impulsamos deben estar ser coherentes con esa estrategia de crecimiento. Así podemos encontrar distintos tipos de proyectos en una empresa y poder comenzar a distinguir a cuáles le damos más importancia, a cuáles le damos menos importancia.
Lógicamente, en el tema que estoy desarrollando, le estoy dando importancia a aquello que estoy llamando proyectos estratégicos. Son los que afectan la esencia misma de la empresa. ¿Ah? Y esa esencia no debe de cambiar, excepto que así se tome como decisión en la alta gerencia de la misma. Hay proyectos de expansión para satisfacer una demanda que va creciendo y bueno, entonces el mercado va creciendo, la producción debe crecer, las ventas deben crecer y la empresa debe crecer. ¿Ah? Hay proyectos de modernización para mejorar la eficiencia de la empresa, producción y comercialización. Y hay proyectos de renovación, sustituir equipo, edificios o instalaciones obsoletas. ¿Ah? No necesariamente los proyectos de expansión, los proyectos de modernización y los proyectos de renovación son parte de los proyectos estratégicos. Algunos sí, otros no, y debemos de distinguirlos. ¿Por qué debemos distinguirlos? Porque aquello que llamamos proyectos estratégicos son los que requieren un mayor análisis dentro del marco de la quehacer de la empresa. Para ello, entonces, bueno, entramos a toda una tipología de que tienen los proyectos. La tipología de los proyectos la podemos distinguir por su vinculación con otros proyectos y por su propósito. Ok. Haciendo vinculación con otros proyectos, entonces vamos a tener proyectos dependientes. Proyectos que requieren de otros proyectos complementarios y un efecto sinérgico, efecto entrópico. Entonces hay proyectos dependientes, ya vamos a ver cómo atendemos esta situación. Hay proyectos que se pueden realizar sin afectar a otros proyectos. Entonces, esos proyectos son independientes y hay proyectos mutuamente excluyentes, ¿no? Y que o hacemos uno o hacemos el otro. Bueno, entonces, ¿cómo es la opción de solución en esas categorías que hemos dicho? Entonces, tenemos la opción del proyecto A y proyecto B. ¿Ya? Son proyectos que se complementan. Cuando hay proyectos que se complementan, debe configurarse un proyecto C que une los dos. Es decir, no es un proyecto A, un proyecto B, sino es un único proyecto C. Hay proyectos que compiten, opción A, opción B. Este no es un conflicto porque en el análisis de los proyectos, las distintas opciones se van excluyendo. La viabilidad económica, la viabilidad técnica, la viabilidad administrativa me dice que va o la opción A o la opción B. En el análisis vamos a excluirlos y es importante tenerlo, pero hay un proceso de exclusión. Y luego están los proyectos que son independientes. Opción A y opción A, opción B. Esto no debe ser tampoco otro problema porque en la constitución del presupuesto de capital, la exclusión de uno de ellos va a depender de la tasa de rendimiento que uno tenga con el otro. Así que el problema más importante es cuando tengo proyectos complementarios. Y normalmente sufrimos una miopía muy fuerte y vemos uno y no vemos el otro. Y entonces ahí hay todo un problema en nuestra gestión de proyecto. Por su propósito, bueno, entonces a la tipología de los proyectos los podemos categorizar según la finalidad del estudio, según el objeto de la inversión. Entonces, bueno, ¿qué buscamos? Finalidad del estudio. ¿Qué buscamos?
buscamos la rentabilidad del proyecto, buscamos una capacidad de pago y buscamos la rentabilidad del inversionista. Debemos tener los tres escenarios en forma clara y en forma independiente. La rentabilidad del proyecto es el proyecto tal, si lo financiara 100% el accionista o la empresa. Y ese le vamos a llamar RA, rentabilidad. La capacidad de pago va a estar configurada en revisar los flujos financieros y valorar las circunstancias que tiene el financiamiento, las distintas opciones de financiamiento, y el costo de ese financiamiento, RD menos la tasa de tributación, en torno a el flujo de financiamiento que genera el proyecto. Entonces, común, digamos, en este caso es que optamos por un financiamiento, pero el proyecto no es hasta el tercer año que empieza a generar flujos netos positivos. Bueno, entonces el primero o segundo año la empresa va a tener un problema flujo de caja muy grande. Le estamos endosando un problema más a la empresa. También aspecto igualmente relevante es que la empresa, el proyecto tiene un horizonte de, eh, de ejecución de 15 años y le estamos dando un financiamiento de 5 años. Bueno, entonces normalmente cualquier proyecto en los primeros 5 años siempre son los 5 años, el periodo más crítico, y con ello estamos también volviéndole a endosar a la empresa otro problema en el pago. Es decir, debemos buscar un financiamiento que se acople a el flujo neto del proyecto. Y por último está la rentabilidad inversionista. Sí, de acuerdo, la rentabilidad inversionista está configurado por dos elementos. El inversionista financia una proporción y el crédito financia otra proporción. El rendimiento del inversionista está dado por la rentabilidad de la proporción que él tiene, más la diferencia de la rentabilidad del proyecto, menos el costo financiero, por la proporción que él no cubre. Y esa es parte de la rentabilidad inversionista. Bajo esta perspectiva, el inversionista está asumiendo el riesgo del proyecto más el riesgo del esquema de financiamiento. Ok, por el objeto de la inversión. Bueno, primer objeto de la inversión es, hacemos un proyecto para crear un nuevo negocio. Ese no tiene mayores relevancias, tiene todos los estudios y involucra elementos más, la totalidad de todos los elementos. Pero tenemos proyectos de modernización y crecimiento. Y estos pueden ser outsourcing, internalización, reemplazo, ampliación y abandono. Aún el abandonar una actividad configura un proyecto. ¿Cómo me salgo? En estos casos, digamos, debemos de valorar los elementos relevantes de cada decisión que tiene. Y no necesariamente involucra todos los estudios de un proyecto global. El ejemplo más claro es el caso del reemplazo. Entonces, el reemplazo, estamos intentando sustituir un equipo. Se asume que los ingresos no van a cambiar. Y entonces lo único que va a cambiar con la sustitución del equipo son la economía o la ampliación de los costos relevantes.
Y eso es lo único que entra en el análisis del proyecto. Muy bien, entramos al estudio del proyecto y la toma de decisiones. Entonces, antes de ver cada uno de los elementos, debemos distinguir qué es esa toma de decisiones. Entonces, lo podemos distinguir por el que toma la decisión. Puede ser el inversionista, puede ser el financista o puede ser el analista, ¿no? El inversionista, el que va a tomar la decisión de inversión, le interesa los resultados finales, le interesa le interesa los riesgos, le interesa la variabilidad o la sensibilidad que el proyecto puede tener. Al financista le interesa la capacidad de pago que tiene el proyecto. Y al analista le interesa prácticamente todo el quehacer del proyecto en términos de cuál es la mejor opción que debemos de ir tomando. En la toma de decisión están las variables controlables. Puede hacer variar resultados del proyecto según sea el tomador de decisión. Es decir, cuánto cambia ese resultado del proyecto por el que está tomando la decisión. ¿Por qué? Bueno, porque él va a cambiar un valor de una variable, ejemplo precio, ¿ah? Va a cambiar un valor de una variable y por lo tanto va a cambiar los resultados. Entonces, ¿qué nos interesa cuando estamos evaluando variables controlables? Nos interesa ver el horizonte positivo o negativo que esa variable controlable puede tener, ¿no? Vuelvo a la variable precio. Bueno, ¿cuánto por encima del precio actual o cuánto por debajo del precio actual puedo subir o puedo bajar el precio y qué relevancia eso me va a generar? Variables no controlables. Definitivamente todo proyecto tiene un conjunto de variables que no controlamos. El precio del dólar, el tipo de cambio, la tasa de interés, son variables que no controlamos. Los controlan otros, el nivel de impuesto, etcétera. Bueno, entonces bajo estos esquemas, lo que tenemos que valorar es la sensibilidad que tiene el proyecto sobre esas variables no controlables. Y algo sumamente importante cuando hay variables controlables, no controlables, es que el proyecto debe darnos eh, un escenario en torno a cuánto de esas variables no controlables el propio proyecto lo puede compensar. O de lo contrario, ¿qué otros elementos podemos asociarle al proyecto que de alguna manera compensen la variabilidad de esas variables no controlables? Y por último están las opciones del proyecto, es decir, garantizar la solución del problema de acuerdo al diseño original, convierte la coyuntura en una oportunidad. ¿Mm? ¿Qué significa esto? Significa que debo tomar la mejor decisión y aquella decisión que no condicione los resultados de la empresa en los otros espacios. Ok, ¿qué alternativas tenemos? ¿Ah? Dije hace un momento atrás que el proyecto es la solución de un problema. La solución de un problema de terceros
o la solución de un problema propio de la empresa. Estamos solucionando un problema. ¿Ah? Y al solucionar ese problema, debemos tener varios elementos importantes a considerar. Ok, mantener la situación actual. Se experimenta un problema que requiere ser solucionado. ¿Cuán mal es vivir con él? ¿Ah? Muchas veces la no solución es solución. ¿Ah? Es decir, podemos ser que nos estemos preocupando de algo que no es tan relevante para los resultados de la empresa, ¿no? Y con ello, digamos, incluso algo interesante, digamos, eh, en torno a muchas cosas que uno ve en nuestros países, ¿verdad? Es que la gente se preocupa por cosas que deberían de haber tenido ya una solución previa. ¿Ah? O si no la hay, bueno, y ahí está conviviendo con él. Y ahí, al estar conviviendo con el problema, se ve sometido a lo que el problema genera. Y eso hay que evaluarlo. Porque, bueno, muchas veces la mejor solución es no solucionarlo. Situación actual mejorada. Entonces, vamos a solucionar el problema. Optimizamos, se soluciona el problema o se aminora. La optimización, ¿qué involucra? Optimización puede ser que estemos solucionando totalmente el problema o que estemos aminorando los efectos del problema. Y por último están las opciones del proyecto. ¿Cuál es la opción desde más deseable, óptima, de solucionar el problema? Es decir, cuando estamos haciendo análisis de proyecto, debemos de buscar, cuando estamos haciendo análisis de proyecto, dijimos que vamos a solucionar el problema. Y por lo tanto, debemos buscar la solución más deseable. Y esa solución más deseable es la solución óptima. ¿Por qué hacemos estudio proyecto? Porque, bueno, queremos la solución óptima. La evaluación compara beneficios y costos incrementales relevantes. ¿Ah? Entonces, tenemos que ver el escenario de la empresa con la solución y los resultados que obtiene contra el escenario de la empresa sin la solución y los resultados que obtiene. La diferencia de los dos resultados es lo que le podemos achacar al problema. Al proyecto. ¿Esto qué quiero decir? Que en el proyecto, en la evaluación del proyecto, en el análisis del proyecto, solamente consideramos beneficios y costos incrementales relevantes. No le contabilizamos al proyecto lo que el proyecto no genera. ¿Ah? Entonces, ejemplo, digamos, que puede ayudarnos a entender esto, es el viejo ejemplo de comúnmente uno entiende, y principalmente en los proyectos familiares, es que, bueno, es que mi papá tiene un carro que no lo usa y que a lo mejor valdría la pena utilizarlo en algo. Ok, un carro que el papá no usa es una decisión previa. Es lo que con los economistas llamamos un costo hundido. ¿Ah? Ok, usted hace un proyecto para el uso de ese vehículo. ¿Ah? Y en el proyecto, en el uso de ese vehículo, usted mete como costo del proyecto los costos de reparación del vehículo. ¿Ah? Y entonces ahí vamos, algo muy importante, esos costos de reparación del vehículo es porque el vehículo es viejo y entonces esos costos no son relevantes para el proyecto. ¿No? Y esos son costos de lo viejo del vehículo. A lo mejor la solución óptima es venda, regale el vehículo y cómprese otro y ve a ver qué sucede. Esto es muy común.
podemos hablar muchas anécdotas que me ha tocado vivir. Bueno, el estudio del proyecto responde a 9 preguntas. ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿A quién? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Y quién? Estas preguntas son las respuestas que debemos de obtener a lo largo de ese estudio de proyecto. Ok. ¿Qué? ¿Qué problema se debe resolver? Muchas veces nos cuesta identificar bien el problema. Esto contiene el análisis de objetivos y alternativas. ¿A quién? ¿A quién se dirige la solución? Es decir, ¿a quién estoy beneficiando? Población afectada y demanda. Y esto es un problema, una etapa de identificación. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Cuánto se producirá? ¿Dónde? ¿Dónde se localizará la solución? ¿Cómo? ¿Cómo se solucionará el problema? Tamaño, localización, tecnología, ambiente, desarrollo de alternativas. ¿Cuál? ¿Cuál alternativa se escoge? ¿Con qué? ¿Con qué recursos se hará el proyecto? ¿Quién? ¿Quién realizará el proyecto? ¿Cuándo? ¿Cuándo se realizará el proyecto? Entonces, esto conlleva, el cual conlleva la evaluación de la solución, con qué conlleva el financiamiento, quién, desarrollo institucional y cuándo el cronograma, la programación del proyecto. Como ven, un poco las preguntas se asocian a distintas etapas de la generación. Ok, el proyecto de estudio de proyecto conlleva, hay un estudio que vamos a llamar viabilidad. Tenemos una económica. Vemos una viabilidad técnica, viabilidad política y vemos una viabilidad de gestión. ¿Ya? Analizamos en ello todo el ambiente en el que el proyecto se genera y nos preguntamos cuán viable es la solución que estamos buscando. El otro es la evaluación del proyecto. Es decir, hacemos una evaluación también económica, hacemos una evaluación financiera, hacemos una evaluación social y hacemos una evaluación de escenario. El propósito de la viabilidad es valorar si hay una viabilidad económica, hay una viabilidad técnica, hay una viabilidad legal, hay una viabilidad de gestión y una viabilidad política de las soluciones que estamos planteando. El propósito de la evaluación son los resultados que obtenemos de lo que hemos tomado decisión. Entonces, los resultados son la parte económica, la eficiencia, la parte financiera, la forma de financiamiento, el impacto en el entorno social y la valoración de escenarios es la sensibilidad que el proyecto puede tener. Vamos con la viabilidad del proyecto. Entonces, la viabilidad económica, que no es más que el estudio de mercado, ¿no? Sin embargo, el análisis de mercado requeridos en los insumos requeridos. Es decir, tan importante es si hay un mercado para los productos y servicios, como si hay un mercado de factores que el proyecto requiere o hay un mercado de los insumos que se requiere.
y cómo vamos a contratar esos factores y cómo podemos comprar esos insumos. Y ahí hay una viabilidad. La viabilidad implica determinar las condiciones con que puedo vender el producto, determinar las condiciones con que puedo comprar los factores y determinar las condiciones con que se puede comprar los insumos. Viabilidad técnica. La viabilidad técnica conlleva el tamaño, la localización y el proceso. ¿Ah? Es decir, con qué tamaño inicio la empresa o con qué tamaño hago la ampliación de la empresa. ¿Ah? ¿Cuáles son los tamaños deseables? ¿Mm? ¿A dónde lo vamos a ubicar? ¿Ah? Localización. ¿Y qué proceso vamos a llevar a cabo? Y hay una viabilidad técnica en todo y cada uno de estos elementos. Hay una viabilidad en el tamaño, una viabilidad en la localización y luego una viabilidad en el proceso. Hay una viabilidad legal. Entonces, lo que estoy proponiendo para solucionar el problema, hay limitaciones de leyes y reglamentos y cuáles son, hasta dónde me lo permiten, hasta dónde no me lo permiten, y cosas de ese tipo. Hay normas técnicas y otras normas y hay trámites institucionales, que es lo que tengo que hacer. Y hay una viabilidad. Y lógicamente, desde el punto de vista legal y reglamentario, y hay cosas que ¿ah? no podemos, no se pueden impulsar de ninguna forma. La viabilidad de gestión no es más que un problema del proceso administrativo de la empresa. ¿No? Es decir, cuando hablamos de estudio administrativo, en la mente nuestra siempre está el famoso organigrama y no es tanto el organigrama, sino es la viabilidad de gestión. El proyecto, cómo va a responder a la planeación, cómo va a responder a la coordinación, cómo va a responder a la dirección, a la ejecución y al control. Y cómo esto lo vamos a generar y quiénes van a ser los responsables de cada una de estas acciones dentro de la ejecución del proyecto. ¿Ah? Lógicamente, cuando estamos en un proyecto inicial o un proyecto base para la empresa, esto es más fácil. Cuando estamos ya en un proyecto que está modificando a una empresa, algo sumamente importante es valorar los cambios que tengo que hacer en el proceso de planeación, los cambios que tengo que hacer en los procesos de coordinación, en el proceso de dirección, ejecución y control. ¿Ya? Típico, digamos, y muchas veces nos sucede. Una empresa dedicada al mercado local que toma decisión de incursionar en el mercado internacional. Bueno, ¿y qué cambios tiene que hacer en los departamentos de mercadeo y qué cambios tiene que hacer en el departamento de ventas? No, ninguno, lo hacemos con los mismos recursos. No, eso no es posible. Eso no es posible, excepto que usted me esté diciendo que mercadeo y ventas tenía recursos ociosos. ¿No? ¿Por qué? Porque ya claramente incumplo o con el mercado local o incumplo con el mercado externo, digamos. Uno de los tantos casos que se nos ha presentado. Viabilidad política. Entonces, hay una viabilidad política respecto a los objetivos de la empresa. El proyecto, cómo afecta los objetivos empresariales. Respecto a objetivos nacionales, la coherencia con otras gestiones que el entorno político del país está impulsando. El impacto ambiental.
tanto ambiental con el nombre que le conocemos, como otros ambientes que de alguna manera podemos atender, ¿va? Es decir, qué impacto le genero a el ambiente natural, qué impacto genero en el ambiente social y qué impacto genero en el ambiente empresarial. Y lógicamente viene todo el impacto social. Y identificamos. Claramente esto conlleva la necesidad de profundizar en cada uno de estos espacios dependiendo del tamaño del proyecto. Entramos a la evaluación. Ok. En la evaluación, bueno, tenemos entradas, tenemos salidas, ¿ah? El proyecto, entonces las entradas son las ventas e ingresos que generamos. Las salidas serían la inversión, los costos de operación, los impuestos y otras. Debemos analizar en la evaluación la eficiencia económica, la eficiencia operativa del proyecto en su escenario sin distorsiones, ¿ah? Para ello usamos precios constantes. Para ello usamos precios sombra, usamos aquellas cosas que de alguna manera liberen el proyecto de cualquier distorsión que esté presente, ¿no? Lógicamente, cuanto más grande sea el proyecto, mayor importancia vamos a dar a estos elementos. Luego podemos valorar el efecto de las distorsiones. Entonces, en el efecto de la distorsión, debemos de considerar la especulación en los precios, la variabilidad de los precios, no, la especulación en los precios que pueden darse, ¿ah? Y entonces, ¿qué tipo el mercado está dominado por un monopolio o por un oligopolio líder, y eso cuánto afecta el precio y cuál es el verdadero precio que debería estar existiendo en la, en la, en la empresa, en el mercado. La inflación. En el caso de la inflación, algo sumamente importante, es decir, he visto muchos flujos financieros de proyectos, incluido la variación de precios y cosas de ese tipo, no es tan fácil. ¿Ah? ¿Por qué no es tan fácil? Porque si matemáticamente yo multiplico los ingresos por una tasa de inflación y multiplico los costos por esa misma tasa de inflación, claramente se compensa. El impacto de la inflación está en la diferencia que existe, ¿ah?, del proceso inflacionario en distintos espacios económicos, ¿ah? Y bueno, entonces hay claramente, ustedes y yo lo sabemos, que precios que suben, precios que bajan y precios que no cambian. Y ese es el elemento básico que debo tener para hacer un análisis de inflación. Entonces, digamos, eh, eh, no va a ser posible el análisis correspondiente. Están las variaciones especulativas del tipo de cambio, los impuestos y otros elementos con el cual valoramos económicamente. La separación del proyecto sin distorsión con el proyecto con distorsión es una separación relevante para valorar el impacto que las distorsiones tienen en el proyecto. Y esto, digamos, tiene relevancia en muchos aspectos. Relevancia para cubrirnos o relevancia para efectos políticos de reclamar ciertas circunstancias ante las autoridades respecto a un determinado proyecto. Evaluación financiera es cómo vamos a financiar el proyecto. ¿Mm? Es decir, y aquí
otra vez, ventas, ingresos, pero aquí valoramos la capacidad, primero, la rentabilidad real que el proyecto genera. ¿Ah? Esta es la primera evaluación que tenemos que hacer. Y luego, considerar y la capacidad real que el proyecto genera, tenemos que tomar decisión si lo asociamos a la tasa de rentabilidad, de los accionistas, y entonces cuál es la ganancia eh, alternativa que los accionistas han de tener, o lo asociamos al costo de capital de la empresa. Esta es una decisión que de alguna manera se ha de responder en el momento mismo del tipo de proyecto que estamos financiando. Luego, tenemos que valorar también y considerar la especulación en el costo de capital. Es decir, entonces, por distintas circunstancias, el costo de capital de la empresa puede aumentar, puede bajar, y bueno, y hoy día esto es está más presente, menos estable, porque bueno, porque hay distintas circunstancias que hacen que ese coste de capital cambie. La otra evaluación financiera que debemos hacer es el financiamiento, ¿ah?, del proyecto. ¿Qué significa esto? Que entonces valoramos al proyecto y sin financiamiento, ¿ah?, y entonces con ello calculamos una tasa de rentabilidad del proyecto. Ya la tasa de rentabilidad del proyecto me dice los niveles de financiamiento que puedo optar. Si el proyecto me genera un 30%, cualquier tasa menor a 30%, un TIR del 30%, cualquier tasa menor al TIR del 30%, va a ser susceptible de poder optar por él. Esta es la primera situación. Claramente, recordemos, algo muy importante es que cuando hablamos de un TIR, estamos hablando de el valor esperado de ese TIR. Un valor esperado del TIR que tiene un máximo y que tiene un mínimo. Y entonces, cuando estamos evaluando la capacidad de financiamiento del proyecto, deberíamos buscar el nivel mínimo de TIR que el proyecto me va a generar. Y entonces ahí vamos a los aspectos de sensibilidad, y valorar si el TIR eh, eh, permanece en ese 30%, más menos 2 puntos porcentuales, 3 puntos porcentuales, o si ese TIR permanece en el 30% más menos 10 puntos porcentuales. Y entonces la variabilidad de la tasa interna de retorno del proyecto no es absoluta. El valor de la tasa interna del proyecto no es absoluta, es un valor promedio que tiene, lógicamente, le hacemos un análisis de límites de confianza y con ellos determinamos los valores máximos, los valores mínimos. Luego se considera el proyecto con financiamiento y las variantes en las condiciones de financiamiento, ¿no? Entonces, bueno, esas variantes en las condiciones de financiamiento puede darme escenarios donde el flujo neto, que era positivo, se me vuelve un flujo neto negativo. ¿Y qué hacemos en esa circunstancia? ¿Qué resultados tenemos si eso se nos hace presente? Entonces, ahí hay un análisis de sensibilidad del esquema de financiamiento de la empresa. Por último, está la evaluación social. La evaluación social es una evaluación que hacemos de los proyectos en torno a valorar el impacto que el proyecto tiene. El impacto que el proyecto tiene en el entorno socioeconómico donde el proyecto se va a llevar a cabo, ¿no? Em,
Lógicamente, estoy hablando de proyectos de alta relevancia, pero bueno, y ahí es algo muy importante. ¿Qué son aspectos importantes en ello? Bueno, es identificar, identificar los impactos en la sociedad, los impactos en otras empresas, los impactos en el ambiente y ponerles valor a esos impactos, valores positivos o valores negativos a esos impactos y lógicamente luego utilizar algún tipo de precio social, precio sombra, que nos permita una evaluación de dichos impactos. Es decir, el escenario más claro es eh, los proyectos, los grandes proyectos turísticos en determinadas regiones reprimidas. Bueno, y ahí, en esos grandes proyectos turísticos en regiones reprimidas, lógicamente, y ahí, si hacemos el proyecto tiene un, un éxito, eh, la, la región reprimida va a mejorar. Y eso es un impacto no del proyecto, no de los inversionistas, sino un impacto del propio proyecto, de la dinámica del proyecto en ese entorno. Y eso es las cosas que esta evaluación social debe generar. ¿Para qué sirve? Sirve para vender el proyecto. ¿No? Sirve para convencer a otros de que ya, eso es bueno. ¿No? O sirve para defender el proyecto. Sí, genero esos impactos no positivos, pero genero estos otros impactos positivos. Es decir, un poco es parte de un quehacer político que el gestor de proyectos ayuda en esta identificación. Bien. El estudio del proyecto, como ven, es un todo un poco complejo. Lógicamente, vuelvo a resaltar que depende mucho del tamaño y de la magnitud de la inversión que estamos haciendo. Y entonces hay un proceso de aproximarme a las soluciones que el proyecto genera. Bueno, entonces, ¿cuáles son las etapas que podemos identificar? Las etapas que podemos identificar van a ser una etapa de eh, idea. Primero empezamos con una idea del proyecto. Si la idea dice que sí, vamos a una preinversión. La preinversión tiene 3 etapas. Está la etapa de perfil, está la etapa de prefactibilidad y está la etapa de factibilidad. ¿Qué representa este proceso? Por lo menos hasta la factibilidad. Representa, primero, identificar si hay o no hay solución al problema que queremos resolver. Segundo, identificar cuáles son las mejores alternativas de solución al problema. Y tercero, identificar cuál es la solución óptima del problema. Para poder identificar esto, eso conlleva un costo y un tiempo. Y es mejor ir desechando algunas alternativas en el camino a fin de no tener que incurrir en un alto costo y una pérdida de tiempo estudiando cosas que no son relevantes. Entonces, en ese proceso vamos tomando decisión. ¿No? Entonces, bueno, sí, hay una idea. Bueno, ¿qué significa hay una idea? Bueno, que en esa idea, y tal vez mejor vamos a avanzar un poquito, en esa idea identificamos, bueno, algo, lo que estaba hablando, estamos la idea, cuánto me cuesta. Entonces la idea es un costo relativamente bajo. Y eso me lleva de una incertidumbre 100% a una incertidumbre casi de un 50%. ¿Ah? Entramos al perfil. Bueno, el perfil lleva más tiempo,
un poco más de tiempo, pero eso me baja una incertidumbre a un 25%, la prefactibilidad me lleva y ahí vamos hasta llegar al 100% con la factibilidad. Al 100% ya tenemos seguridad de que tenemos controlado todos los elementos de incertidumbre que teníamos originalmente. Pero sin embargo, digamos, conforme avanzamos en cada una de estas etapas, tomamos tiempo y claramente tomamos costo, ¿no? Y ese es el asunto. Para qué entrar a prefactibilidad y factibilidad cuando ya a nivel de idea esa solución no tiene sentido? O en el perfil esa solución ya no tiene sentido. Bueno, es un poco ese es el proceso que estamos haciendo. ¿Cómo llamo la etapa de decisión? Bueno, idea y perfil, sí, no. ¿Ah? Si decimos sí, vamos a la prefactibilidad. Si decimos no, volvemos otra vez a retomar la idea. Es decir, ¿qué significa retomar la idea? A lo mejor no es desechar totalmente la solución, pero es reformular algunos elementos de la solución. Prefactibilidad, sí, no. Otra vez, en la prefactibilidad, si no, el sí, vamos a la factibilidad. El no es volver otra vez o a idea o a prefactibilidad para retomar otro camino. Factibilidad, sí, no. Entonces, el sí, no significa sí, diseño detallado del proyecto. El no es, bueno, algunas variantes que tengo que hacerlo en la prefactibilidad o variantes que tengo que hacer en la prefactibilidad. ¿Ah? Diseño detallado, el sí, no. Y entonces el sí, no conlleva otra vez devolvernos o a factibilidad o al mismo diseño, a la factibilidad o al diseño para hacer los cambios o irnos ya a presupuesto de capital, a la ejecución y poner en marcha. Es un poco el proceso retroalimentativo que hacemos en la gestión de proyecto. Claramente todo el camino lo hacemos con mayor detenimiento, cuanto más importante sea dicho proyecto. Bueno, la identificación de la idea, nace del diagnóstico inicial, se consideran interesantes y se realiza el primer análisis sustentado en datos preliminares que dan viabilidad técnica y que dan una idea de la viabilidad técnica y económica. Es decir, hay algunos datos y recabamos datos más rápidamente y decimos, bueno, esto tiene sentido o no tiene sentido. En el anteproyecto es la preparación de un diseño en el cual se sustenta un estudio de la idea con suficiente profundidad para conformar la factibilidad técnica y la viabilidad económica y financiera. Es decir, entonces acá, ¿qué lleva el anteproyecto? Profundizar los estudios, determinar datos más precisos, etcétera. En el proyecto definitivo define aspectos de mercado, alternativas de proceso, tamaño, obra física, localización, calendario, organización, rentabilidad, financiamiento y evaluación. Es decir, el proyecto definitivo ya tiene todo un cuerpo en ello. Para entrar ya al diseño final de ingeniería, y entonces, y con ello luego eh, la, eh, la ejecución del proyecto. La identificación de la idea, el ente que tiene el problema y es relevante en la toma de decisiones del empresario y otros empresarios, el cliente, el departamento, etcétera. Entonces buscamos al ente. Buscamos un objetivo deseado por el ente que tiene valor positivo dentro del escenario. Al menos dos posibilidades de camino alternativo para alcanzar dicho objetivo, un estado de duda respecto a la elección de alternativas
y el contexto del problema o conjunto de factores que pueden afectar positiva o negativamente el objetivo. Ahí estamos con la idea. El anteproyecto preliminar identificación de solución, identificación de alternativas, elección de alternativas y presentación de resultados. El resultado final de esta etapa, anteproyecto, es la definición de algunas alternativas factibles que se aproximan a un óptimo relativo. La factibilidad de una alternativa se sustenta en existencia de mercados, disponibilidad económica de insumos, procesos técnicos similares por el mercado, asumibles por el mercado o por el medio y otros elementos. ¿Ya? Nos estamos. En el proyecto definitivo, identificación de alternativas del proyecto, establecer las condiciones y requisitos de la alternativa, criterios de elección de la alternativa, valoración de alternativas y presentación de resultados. Ya aquí estamos, ya con el diseño final. El resultado final de esta etapa es la definición de la alternativa óptima. Con ello, se pasa al diseño definitivo. Bueno, esperando que la exposición no haya sido clara y de interés para ustedes, me pongo a las órdenes de ustedes en las preguntas correspondientes. Bueno, un aplauso para el maestro Cordero, agradeciéndole brillante la exposición. Ahí los comentarios que estamos recibiendo de nuestra membresía que se ha conectado desde todos los puntos de Nicaragua. Costa Rica, también hemos tenido varios participantes de Costa Rica. Tenemos participantes de Venezuela, maestro Cordero. Tenemos participantes de Centroamérica también. Así es que ha sido un éxito, una conferencia internacional la que nos acaba de presentar el maestro Cordero. Felicitaciones, maestro. ¿Aquí hay alguna pregunta? A ver. Eduardo Quesada Araya. Este debe ser algún pariente suyo, es de Costa Rica. Por favor, no saquemos aspectos de vinculación. Está bien, doctor, disculpe. Dice, estimado Luis Cordero, gracias por la capacitación. Una consulta. ¿Cuáles competencias profesionales se requiere para que X organización lleve a cabo un estudio de proyecto de inversión? Otra pregunta dice, ¿en cuál etapa queda el proceso de riesgo en el sentido de que, como sabemos, en nuestro país, Costa Rica, tenemos cuellos de botella en todas las instituciones porque obstruyen todos los emprendimientos? Acá no sé. Bueno, quedemos hasta ahí. Quedemos hasta ahí para efectos de darles respuesta. Correcto. Bueno, en torno a las competencias, primero, la gestión de proyectos, como ven, es un complejo, es un trabajo de equipo. ¿Ah? Es decir, soy economista, soy financista, por lo tanto mi visión es muy general, pero no tengo experiencia ni soy experto técnico para entrar a determinados detalles del proceso productivo o a determinados detalles de el análisis de política. Y entonces ahí, dependiendo de la complejidad del proyecto, el equipo debe ser configurado con personas que tengan capacidades de análisis de distintos espacios, digamos. Ahora bien, que todas las empresas, incluso todas las organizaciones, deben hacer evaluación de proyectos, es un elemento que está presente todo el tiempo. Ahora bien, esto conlleva a
un resultado importante, y el resultado importante es que eh, eh, la empresa puede tener capacidades para desarrollar la gestión de proyecto, o va a tener que buscar, digamos, apoyo en otras organizaciones que de alguna manera le ayuden con ello. ¿Ya? Entonces, ahí es un poco el, el criterio del tomador de decisión en torno a qué instancias puedo hacer la gestión. Es un poquito las competencias, digamos, es decir, bueno, uno como persona sola no puede hacer un proyecto, ¿no? Ese es el asunto. Vuelvo no sé, será primo o qué, pero no importa, eh, eh, al asunto de los riesgos. Sí, hay elementos de cuello de botella Ahora, por favor, hay elementos de cuello de botella en Costa Rica y en otros países, pero bueno, el análisis de riesgo es un análisis propio del proyecto. Si ustedes ven un poco en mi exposición, hay un detalle en muchos espacios correspondientes, y el análisis del proyecto, y dependiendo de la importancia que el proyecto tenga, conlleva, digamos, identificar esos cuellos de botella, incluso identificar las gestiones que para solucionar esos cuellos de botella debemos de impulsar si queremos que el asunto salga. ¿Ah? Es decir, ya les dije en una filmina anterior, la solución debe salir de la empresa. ¿Ah? La solución no sale del entorno. Y entonces la empresa debe buscar ese camino que tiene que recorrer para dar solución a lo que él está esperando. Si le interesa bastante el proyecto que está impulsando. No sé si con esto le estoy contestando la pregunta. correcto, maestro Cordero. Aquí tenemos otra pregunta de Carlos Armas. Dice, buenos días, licenciado Cordero. Una pregunta. En la actualidad se vio una alteración a los flujos de muchos proyectos de inversión debido a COVID-19 y en otros casos a la guerra de Ucrania. ¿Cuál fue el lineamiento a seguir para lograr superar estos casos fortuitos y lograr seguir con los proyectos de inversión? Ok. Es común de muchas personas ver ciertas circunstancias como un fenómeno, un fenómeno, eh, un fenómeno permanente. ¿Ah? Y con ello, en esas circunstancias, nos quedamos con el discurso y no nos quedamos con la acción. Sí, el COVID-19 nos afectó, ¿de acuerdo? El COVID-19 nos afectó, como pudo haber afectado el terremoto de Managua en su momento, ¿ah? Y eso tiene sus impactos. ¿Ah? Pero algo importante, lo que le pase, lo que me pase a mí, no necesariamente le pasa a don Ricardo. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Yo les decía a ustedes en mi exposición que el análisis de FOA es un análisis permanente que debo hacer. Había una exposición que ahí habíamos planteado, déjame, acá está. Entonces, el FODA es un análisis permanente que debemos de hacer. Y bueno, si las circunstancias cambian, cambian las oportunidades, cambian las amenazas, pero también cambian los dos, cambian oportunidades y cambian amenazas. Sin embargo, la forma en que esa oportunidad o esa amenaza me está afectando a mi empresa, no necesariamente de la misma forma en que está afectando a otras empresas. Y
La gran relevancia está en un hecho fundamental, la capacidad de ajustarse que tiene la empresa a un entorno cambiante. ¿No? Y en esto, algo que sí puedo externar, es que cuanto más pequeña sea la empresa, es una empresa que tiene más capacidad de ajuste. Cuanto más grande sea la empresa, es una empresa que tiene menos capacidad de ajuste. Y ¿por dónde va la ruta de solución? Va a ir una ruta de solución en base a esa capacidad de ajuste que tenga la empresa con los proyectos que está impulsando. ¿No? Sí, el COVID-19 nos afectó, pero eso fue una circunstancia del año 20, del año 21. Ya el año 22 comenzamos una ruta a la normalidad. El año 23 ya estamos prácticamente en la normalidad. Convivimos con él, sí, convivimos con él, ya no nos queda más remedio. Pero ya el COVID ya es parte de un entorno y debo meterlo en la ecuación y simplemente ajustar la ecuación a los nuevos elementos. Okay. Bueno, muchas gracias. Hay otra pregunta. Aquí hay otra pregunta, pero le vamos a pedir a Galaxy A21S que si por favor se identifica para poder contestarle al licenciado Cordero. La pregunta dice: buenos días, señor expositor. Dice, Quítalo, pongo el chat. las retenciones de utilidades es exigible con base a los objetivos del proyecto. Pero ¿qué pasa si el reglamento de la empresa lo impide? Por favor, escriba en el chat su nombre. De hecho, la invitación es a todos los colegas. Identifiquémonos nombre y apellido, por favor, para poder saber con quién estamos dialogando. Quiero aprovechar denme un espacio, profesor. Quiero aprovechar para saludar a nuestro expresidente del Colegio de Contadores que nos está acompañando, a José Herrera, por supuesto a Cornelio Porra, ¿verdad? Son personas que han contribuido mucho con nuestra profesión, que han también servido a la comunidad desde este espacio pequeño, mediano o grande, ¿verdad? Depende de cómo lo miremos, pero han estado acá también compartiendo sus conocimientos y dedicando tiempo a que este colegio nuestro, que son 64 años, profesor, sí, tiene razón, es una milésima de segundo en una eternidad. También quiero saludar a Noel hasta Matagalpa, a Oscar a Matagalpa, a Carmen que está desde Huigalpa. De alguna manera u otra, ¿verdad? Hemos tenido una cercanía profesional, de amistad profesional o académica, a todos ustedes que también están conectados, ¿verdad? Y están pues acompañando y haciendo, ¿verdad? Que este evento sea todo un éxito. También a Ali Guerra, que está presente, a todos nuestros miembros de Junta Directiva que nos están siguiendo virtualmente y a los miembros, por supuesto, del Tribunal de Honor que están presentes vía virtual. A los asesores de Junta Directiva que están presentes también un grato saludo. Para mí este día sigue siendo muy bonito, es la antesala de nuestra gran celebración el día de mañana. Por favor, profesor, adelante. Ok. El propósito de generación de utilidades de la empresa es para retenerlas. Ese es el propósito. El crecimiento de la empresa se genera a partir de retención de utilidades. ¿Qué porcentaje de utilidades se retienen? Es una decisión de junta directiva, es una decisión de accionistas, es una decisión, no cuestiono. Una vez definido el porcentaje de retención de utilidades,
claramente, digamos, si vemos nuestra ecuación y nuestros resultados, si acá nosotros cambiamos el 50 por el 40, va a bajar el 811, el 1424. Si cambiamos, aumentamos el 50 por 60, va a subir el 811, va a subir el 1429. Es decir, nos va a cambiar los resultados. Lo que aquí sí, digamos, quiero destacar es que indistintamente cuál sea la tasa de retención de utilidades, que no debe ser una tasa baja, debe ser una tasa alta, y ahora les explico por qué debe ser una tasa alta, es una decisión de junta directiva, una decisión de los accionistas. Eso no lo cuestiono. Ahora bien, si la tasa de retención de utilidades es muy baja, lo que me está diciendo es que los accionistas no confían en la administración. Eso es lo que me está diciendo. Nada más. ¿Por qué? Porque la gran rentabilidad, la gran ganancia que obtiene el accionista no son las utilidades que le pagamos periódicamente. La gran ganancia que obtiene el accionista es el precio de la acción, es el valor de la empresa. ¿Ah? Y claramente, si usted compró una acción por 100 y la empresa creció en un 10%, ya su acción no vale 100, vale 1000. ¿Ah? Si no ha habido un aumento de acciones. Pero y ahí es parte de ese resultado. Ahora, claramente hay reglamentos, hay esas cosas, los respeto, y bueno, ¿a qué tasa va a crecer la empresa? Dígame cuál es la tasa de retención y le decimos cuánto va a crecer. Muchas gracias, maestro Cordero. Hay otras preguntas por ahí. ¿Hay más preguntas, José? Otra de Eduardo Quesada. Ay, muchas gracias, Adolfo René Rosales, por identificarse. Muchas gracias, amigo. Él es Galaxy A21. La otra pregunta y última, pues, porque vamos a entrar a un proceso De la rifa. una rifa de una taza, ¿verdad? Entonces, tenemos de Eduardo Quesada un comentario. He visto que en los proyectos hay un proceso el cual no es corto sobre el tema de reuniones de planeación. Antes de entrar en las etapas descritas, por conocimiento de causa, conozco al menos 5 proyectos inmobiliarios que han llevado entre 3 y 5 años de solo planear, de reuniones. ¿Dónde queda este largo proceso de reuniones, de planeación en las etapas descritas en la exposición? Dice PD, al final estos proyectos son hoy por hoy exitosos. Gracias, Eduardo Quesada. Su comentario. Hay un proceso burocrático en toda empresa. ¿Ah? Y claramente el proceso burocrático que tenga la empresa y cuán rápidamente tome las decisiones pueden adelantar o retrasar los procesos. Claramente ese proceso de toma de decisión voy a una de las filminas que puse y ahí ese proceso de toma de decisión me va a retrasar todo aquí. Ahí. Me va a retrasar el paso de primero, de idea a perfil, de perfil a prefactibilidad, prefactibilidad a diseño, de diseño a presupuesto de capital. Los retrasos van a ser en estos rombos del sí o no, porque ya ese sí o no, yo como analista de proyectos no lo tomo. Simplemente le digo, mire, estas son las alternativas, estos son los resultados que dio lo que usted me contrató. Usted toma la decisión y dígame por qué ruta vamos a seguir.
Ahí le doy los elementos y el sí o no no es un problema, no es un problema del que estudia, es un problema de el esquema burocrático que tiene la empresa. Y claramente, cuanto más burocrática, o sea, la toma de decisión de la empresa, nos va a llevar más tiempo en todo este proceso y va a ser más costoso. Perfecto, gracias, maestro Cordero. Ok, aquí le dejo a Ricardo que va a dar unas palabras. Profesor, gracias por atender todas las preguntas que nuestros colegas han realizado. Gracias por atender la invitación de nuestro colegio, ¿verdad? A partir de nuestro presidente de junta directiva. Decirle que le manda muchos saludos el ingeniero Elmer Acevedo, rector magnífico de la Universidad Metropolitana, quien incluso se puso a la orden para ponerle un pasaje y venir a Nicaragua, amigo. Oye, el ingeniero lo aprecia mucho, ¿verdad? Y yo en lo particular también mi respeto por toda la sapiencia y conocimientos que comparte con nosotros, y me siento privilegiado de haber también recibido casi un curso de 2 meses con usted, ¿verdad? Y pues que nos ha dejado grandes enseñanzas. Estamos dando por concluidas sus palabras de cierre, profesor, y después vamos a pasar a una rifa acá antes de que se nos hagan las 11, aprovechando este breve espacio. Gracias. Bueno, agradezco, digamos, la oportunidad a- al Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua que se me dio de compartir con ustedes no solo un conocimiento académico, sino que también un conocimiento de experiencia y algunos estudios que he realizado sobre la gestión de proyectos, que creo que es algo que eh, muchas, muchas empresas, y principalmente empresas pequeñas, lo pasan por alto, no lo llevan a cabo porque es muy caro, pero más caro es tomar decisiones en forma improvisada, que es como tomamos decisiones. Y con ello, digamos, agradecerles eh, eh, la oportunidad que se me brindó, felicitarlos por la semana del contador público que están llevando a cabo y que tengan un bonito día el día de hoy.